también Más de Uno Pamplona aquí en Onda Cero nos queremos ir hasta Bruselas para saludar a la eurodiputada socialista navarra Adriana Maldonado. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos todos pendientes estos días de la Unión Europea con, ese, no sé si denominarlo, lío de las vacunas. Pues sí, la verdad que ahí no hay otro tema esta semana aquí en Bruselas. Yo creo que es un tema complejo en el que hay muchas aristas, pero en definitiva lo que tenemos que conseguir entre todos, ¿no?, tanto las farmacéuticas como la propia Unión Europea y los Estados miembros, es que la vacunación llegue cuanto antes y de la mejor manera a todos los países de la Unión Europea. Es un tema complejo con aristas. No sé si somos capaces de explicarlo en pocas palabras para que los oyentes puedan entender qué es lo que está pasando, ¿no?, con esos contratos, con esos suministros que no llegan, ¿no? Bueno, en principio está claro que el sector farmacéutico es un factor estratégico para la Unión Europea, más en una situación como la que nos encontramos. Al comienzo de la pandemia, la Unión Europea empezó a negociar con las farmacéuticas, incluso puso dinero público europeo para desarrollar estas vacunas, y lo que se consiguió pues ha sido firmar de momento más de 7 tipos de contratos diferentes con diferentes farmacéuticas, como todos sabemos, pues Pfizer, Moderna y AstraZeneca, que son las que actualmente están ya operativas en el mercado, y lo que se hizo fueron unos contratos con algunas cláusulas un poco transparentes, que digamos, y así uno de los grandes problemas que hemos tenido hasta el momento, ¿no? Es posible que la Unión Europea haya pecado de un poco de falta de transparencia, pero en definitiva el objetivo final es que las farmacéuticas lo que tienen que hacer es cumplir con aquellas condiciones que habían pactado con la propia Unión Europea en los acuerdos y en los contratos comerciales que se han hecho con ellas. A día de hoy, de momento, no se ha solucionado nada, ¿no? Claro, es un conflicto casi, yo te diría, también muchas veces mercantil. Es lógico que haya unos ciertos problemas de estocaje de las farmacéuticas debido a la presión que están sufriendo todas estas farmacéuticas debido a la gran demanda a nivel mundial, ¿no?, que están teniendo, y es lógico que podemos entender como ciudadanos pues que haya un pequeño decalaje en cuanto a un día o unas horas por el suministro de las vacunas. Lo que no se puede pretender es que si se ha llegado a un acuerdo y la Unión Europea compró de forma conjunta más de 6.000 millones de vacunas, que eso nos garantiza a todos los ciudadanos europeos que nos podamos vacunar más pronto que tarde. Esperemos es que ahora esas vacunas se lleven a otros países, o simplemente sería que no se pueden dar en tiempo y forma. Bueno, desde la Unión Europea incluso se ha acusado a AstraZeneca de revender vacunas a otros países, ¿no? O también, no se entiende por qué en Reino Unido se han llegado todas las vacunas previstas y en cambio a los países de la Unión Europea no. Claro, este es uno de los temas más controvertidos que hay, y es verdad que también tuvimos un debate similar al comienzo de los peores meses de la pandemia, en el mes de marzo y en el mes de abril, con el suministro de material quirúrgico y los EPIs, incluso las mascarillas, ¿no? Es verdad que estamos en un mercado libre, en un mercado global, pero lo que tenemos que hacer es hacernos valer como propia Unión Europea y decir a las farmacéuticas que lo pactado hay que cumplirlo, y no pueden venir otros países por detrás pidiendo más suministros de vacunas cuando esas vacunas ya estaban concertadas con la Unión Europea. Pensábamos que con la llegada de la vacunación los problemas habían terminado, y está claro que lo que tenemos que es ir mucho más en el día a día y estar mucho más pendientes de todo este proceso de vacunación, porque en definitiva todavía no ha terminado. Bueno, parece además claro que se necesita una solución rápida, ¿no? Que este tema no se puede enquistar y que transcurra tiempo y tiempo sin solucionarse. Claro, además, como muy bien dices, el tiempo juega un poco en nuestra contra, y yo creo que también es importante que las propias farmacéuticas entiendan, ¿no?, que lógicamente son empresas y buscarán su parte de beneficio económico, pero hay un beneficio social en una situación límite como la que estamos viviendo, no solamente en España o en la Unión Europea, sino a nivel mundial, con la situación de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, ese compromiso de producción, creo que todos podemos arrimar el hombro, y la Unión Europea está dispuesta a hacerlo, en caso de ser necesario, dar una mayor cobertura logística, optimizar los procesos de producción de las vacunas, pero el objetivo es que sí o sí esas vacunas tienen que llegar, pues como estamos viendo muchas veces en las noticias, a cada residencia, como está siendo ahora mismo la vacunación, porque es que se nos va la vida en ello de forma literal.
Entiendo que la Unión Europea ahora mismo, la principal preocupación de la Unión Europea es este tema, ¿no? Es la pandemia, es el COVID, y de hecho, bueno, se ha creado un instrumento, ¿no?, para garantizar la recuperación de los países, o al menos con ese objetivo creo que se ha creado ese Next Generation. Efectivamente, desde el mes de marzo venimos trabajando en nuestra prioridad política, que era intentar que la crisis que venga después de la crisis del COVID, sea la crisis económica, sea la menor posible. Y bueno, pues se ha conseguido algo histórico en la Unión Europea, que es la compra de deuda conjunta por parte de la Unión Europea, y poner esos más de 750.000 millones de euros de dinero, en donde España va a ser el país que más beneficiado va a salir. Lo veíamos el otro día ya por encima incluso de Italia, más de 140.000 millones de euros, que en definitiva tenemos que ser inteligentes y utilizarnos de la mejor manera posible para que nuestro empleo se siga manteniendo, nuestras empresas no tengan que cerrar sus puertas, y en definitiva que seamos capaces de transformar la economía española de la mejor manera posible entre todos. ¿Cuántos de esos fondos, de esos 750.000 millones de euros, van a llegar a España y cuántos a Navarra? ¿Sabemos ya la cifra? Bueno, lo que sabemos a ciencia cierta a día de hoy es que van a llegar a España en torno a 140.000 millones de euros, la mitad prácticamente vía subvenciones y el resto vía préstamos. Vamos a utilizar primero las subvenciones directas que nos va a dar la Unión Europea, y ya el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que el 50% de esos fondos serán gestionados por las comunidades autónomas. Navarra tiene 5 proyectos tractores estratégicos, tiene además muchos proyectos en otros sectores que son de relevancia para nuestra comunidad, que va a poder autogestionar, pero también luego hay otra parte, el otro restante del 50% de esos fondos que van a llegar a España, que lo van a gestionar los propios ministerios. El propio Congreso de los Diputados aprobó dentro de los presupuestos generales del Estado 27.000 millones de euros de ese global que ya se han adelantado por vía ministerios, para que las empresas puedan empezar ya a ver ese flujo de dinero en circulación, y por lo tanto la economía vea una leve mejoría en este sentido. Y en definitiva, pues ya tenemos que empezar a trabajar, y se está haciendo a contrarreloj en todos los ministerios en relación en contacto con las comunidades autónomas, con empresas, con vinculaciones público-privadas en muchísimos casos, para entre todos pues crear ese proyecto de país con 30 fichas que la propia ministra Nadia Calviño presentó hace 2 semanas aquí en Bruselas ante el presidente del Eurogrupo. Y bueno, pues el propio comisario de Economía, Gentiloni, felicitó a España por estas reformas que tiene previsto hacer desde el mes de abril. Entiendo entonces que decir una cifra que vaya destinada a Navarra todavía es difícil de concretar. Claro, todavía es difícil, porque sobre todo ahora nos estamos centrando en terminar de perfilar los proyectos que van a llegar a Navarra, ¿no? La propia presidenta del Gobierno, María Chivite, el viernes estuvo con la ministra de Industria intentando obtener esos fondos para Navarra de la mejor manera posible, y sobre todo que el propio ministerio haga suyos proyectos que nos interesan a Navarra de forma estratégica, ¿no? Tenemos cuestiones eólicas, tenemos el Canal de Navarra, tenemos también todo lo que tiene que ver con la agricultura y la innovación y la digitalización. Por lo tanto, digo que tenemos sectores muy importantes en Navarra que van a tener un encaje dentro de esos proyectos de los propios ministerios, que, como digo, es gestión nacional, y luego, por supuesto, la propia gestión que ya tiene el Gobierno de Navarra pensado, que está en contacto permanente con los agentes sociales y con las empresas navarras. Bueno, pues queda trabajo por delante. Estaremos atentos también, por supuesto, al tema que comentábamos al comienzo de las vacunas, a ver cómo se soluciona desde la Unión Europea ese problema con los contratos. Adriana Maldonado, eurodiputada de la Delegación Socialista en el Parlamento Europeo, muchísimas gracias por haber estado hoy estos minutos con nosotros en Onda Cero. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Buenas tardes. Más de